Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a hacer una oración para poder empezar, para que Dios nos bendiga. Bendito y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad tan maravillosa que tú nos das el día de hoy. Gracias, Señor, por tu palabra, porque siempre estás con nosotros. Gracias por todas tus bendiciones, por todas tus promesas, por todas tus enseñanzas, Señor. Te pedimos para que tú nos ayudes a valorar todo lo que tenemos. Te damos gracias, Señor, por todo ello y te pedimos para que tú nos ayudes a permanecer siempre fieles en el tiempo que tú nos permites estar sobre la tierra, Señor. No sabemos cuándo va a ser tu venida, pero te pedimos para que el tiempo que tú nos permites estar aquí, nos ayudes a estar tomados de tu mano, Señor, a ser fieles, a estar anunciando el Evangelio, que es lo que tú necesitas que hagamos, Señor. Te pedimos para que ahora tú nos des bendición, para que tú nos acompañes y para que tú llegues a cada uno de nosotros, Señor, para que tú bendigas nuestras necesidades y para que permitas que también podamos entregarte nuestra vida. Te lo pedimos y te damos las gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, el día de hoy vamos a ir a un pasaje, vamos al Nuevo Testamento, vamos al libro de Efesios. El último capítulo, que es el capítulo 6 y el versículo 18. El día de hoy vamos a abordar un tema que se llama los 4 pilares de la oración. Vamos a ver que este es un tema realmente muy interesante. Vamos a ver exactamente a qué se refiere la oración. La oración es un tema que se aborda mucho en la Biblia, especialmente Jesús se dedicó mucho a hablar acerca de la oración. Y vamos a ver exactamente hoy un pasaje realmente que tiene mucha abundancia acerca de esto, porque nos va a abrir los ojos de muchas cosas que tenemos que hacer. Dice Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es un versículo muy interesante. Realmente hay muchas cosas que se mencionan aquí. Veíamos ahorita, ¿verdad?, que Jesús mismo fue el que habló acerca de la oración. Y ahorita vamos a ver acerca de este tema. Pero el primero de los pilares que se mencionan aquí en este versículo es la frecuencia de la oración. Vamos a ver en primer lugar, aquí dice, orando en todo tiempo. La oración es algo fundamental para los cristianos. No es un artículo de lujo, ¿verdad? En todas las épocas ha sido importante. Ya desde el tiempo de Cristo estaba mencionando. Ahora más en nuestros días, en donde vemos tanta depravación, tanta perversión en la que estamos viviendo en el mundo. Por eso Jesús mismo fue el que expresó la necesidad de la oración. Y esa necesidad la puso en Lucas 18:1. Y Jesús tuvo que darnos con una parábola, la parábola de Lucas 18, que es de la viuda y el juez injusto. Y dice, empieza la parábola diciendo algo bien interesante en el versículo 1. También les refirió, ¿qué dice? También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y aquí Jesús mismo fue el que dijo esto. Dice la necesidad. Resulta que la oración es una necesidad. Dice, de orar cada tercer día o cada 8 días. Jesús dijo, hay que orar siempre. Y luego añade algo bien interesante que dice, y no desmayar. Qué interesante es, ¿verdad? Que Jesús mismo primero dice que hay que orar siempre y luego dice sin desmayar. Aquí pareciera, ¿verdad?, como que Jesús usó algo que se llama, una expresión literaria que se llama pleonasmo. Un pleonasmo, ¿verdad?, es usar palabras redundantes o innecesarias. Es decir, cuando estás diciendo cosas, cuando estás diciendo lo mismo pero con otras palabras. Ya que al decir que debes orar siempre, de alguna forma ya está implícito, pues el no desmayar, ¿no? Sin embargo, aquí en este versículo de Efesios en donde estamos, nos da más detalles de ese siempre, ¿verdad? Porque ese siempre muchas veces nosotros lo tomamos como literal. Y muchas veces no entendemos todo el alcance, ¿verdad? Resulta que Jesús nos dijo aquí en Efesios, ¿por qué? Porque conoce nuestra naturaleza y conoce también nuestras limitaciones. Dios sabe, ¿verdad?, que nosotros como seres humanos estamos delimitados totalmente por algo que se llama el tiempo y el espacio. Todo lo que conoces, ¿verdad?, nuestra vida, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestra reproducción, inclusive nuestra muerte, todo está delimitado en un tiempo y espacio determinados, que es lo que vemos a través de todas las épocas, ¿verdad?
Dice en Eclesiastés bien claro, en Eclesiastés 3:1, que todo en nuestro mundo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su obra, su hora. Entonces, aquí dice bien claro que todos tenemos un tiempo. Todo lo que nosotros hacemos está delimitado en el tiempo, ¿verdad? Y nosotros nos dormimos a una hora, nos levantamos a otra, vamos a trabajar, tenemos que hacer ciertas actividades, tenemos planeado esto, pero todo lo que hacemos, como dice Eclesiastés, todo tiene un tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos limitados por el tiempo. Por eso Dios en este versículo, ¿verdad?, se enfoca en nuestros propios términos, es decir, nos explica cómo tenemos que orar, pero para que lo entendamos, ¿verdad? Para entender lo necesario, lo vital y lo urgente que debe ser la oración para un cristiano. Nuestro tiempo sobre la tierra es tan corto que no podemos desperdiciarlo. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 4, versículos 2 y 3. Y precisamente Pedro lo entendió, precisamente por el contacto que tenía con Jesús. Una de las cosas que ahorita estoy experimentando, ¿verdad? Yo tengo un método de lectura de la Biblia, pues en el que voy siempre constante hasta que termino un libro, empiezo con el siguiente y así me voy. Se resulta que terminé ya el Antiguo Testamento, no me acuerdo ya cuántas veces llevo, ¿verdad? Pero empecé el Nuevo Testamento y todo lo que yo estoy leyendo en el Nuevo Testamento se me hace interesante porque me trato de imaginar cómo eran los discípulos que se levantaban todos los días y tenían a Jesús mismo. Las sorpresas que Dios les daba, que Jesús les daba todos los días. ¿Cómo enfrentaba a los fariseos? ¿Cómo enfrentaba a los escribas? ¿Qué les respondía? Una cosa que me dejó impactado, ¿verdad? Llegan los fariseos, dice Jesús estaba predicando y cuando él regresa de predicar, lo estaban esperando los fariseos y los escribas y le dijeron a Pedro, oye, ¿tu maestro no paga las 2 dracmas? ¿Y qué le dijo Pedro? Sí, sí las paga. Y entonces dice, pues van con Jesús, ¿verdad? Ellos no estaban conformes, van con Jesús y a ver si es cierto, ¿verdad? Y entonces dice, antes de cuando venía Pedro con los escribas, le dice Jesús, oye, ¿de quién cobran los impuestos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Dice, no, pues de los extranjeros. Dice, mira, no los vamos a ofender. Ve al mar y saca un pez y cuando lo saques vas a abrirle su boca y en la boca va a tener un estatero, que es la moneda equivalente a las 4 dracmas. Se la das por ti y se la das por mí. Entonces, ¿cómo Jesús todo lo tenía calculado, controlado? Imagínate, era para que hubiera dicho Pedro, oye, ¿y si el pez que saco no trae nada? Sin embargo, Dios tenía calculado todo en nuestro tan corto tiempo que tenemos, ¿verdad? Por eso, como dice aquí, vamos a Primera de Pedro. Me gusta mucho cómo menciona Primera de Pedro. El capítulo 4, versículos 2 y 3, porque dice que tenemos muy poco tiempo. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Todos nosotros en algún momento fuimos rescatados por Dios. Y un cristiano cuando fue rescatado, dice, cuando tú volteas a ver atrás, dice Pedro, ya no tenemos tiempo que vivir, el tiempo que te resta es bien poquito. Dice, no puedes vivir en la carne, ya no te voltees a la carne. Como dice aquí, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Por eso la oración no es un accesorio de lujo, ni tampoco es una hermosa joya ornamental, es una necesidad. Y quien no lo entienda como una necesidad, aún no sabe lo que significa la oración. La oración, ¿verdad? Es para un cristiano una necesidad, sí, pero no cualquier necesidad. Resulta que es una necesidad vital. Es como la respiración, ¿verdad? La respiración es para el ser humano como la oración es al cristiano, ni siquiera la alimentación, ¿eh? Ahora que hubo los terremotos en Venezuela, han encontrado gente viva después de 7 días. Eso es increíble. Que hayan sobrevivido sin comer, sin tomar agua, 7 días, pero nunca sin respirar. Ahorita vamos a ver toda la importancia que hay de respirar. ¿Tú sabes qué tan importante es la respiración en tu vida? No, pero qué tan vital, ¿verdad? Ya sabemos que es vital, pues vital es crítica.
Las principales consecuencias, ¿verdad?, de tu cuerpo al interrumpir la respiración, ¿cuáles son? Imagínate por un momento que dejas de respirar. 7 días, una semana, 15 días. ¿Cuánto tiempo crees que puedas resistir? Resulta que interrumpir la respiración, ¿verdad?, ocurre el daño cerebral. Ese es el primero de las afectaciones. El cerebro es muy sensible a la falta de oxígeno. En cuestión de minutos que no tengas respiración, ¿verdad?, empieza la pérdida del conocimiento, el daño neurológico irreversible y hasta la muerte. Eso produce dejar de respirar. Después, ¿verdad?, también puede afectar el paro cardíaco. La falta de oxígeno, ¿verdad?, estresa al corazón y puede llevar rápidamente a un paro cardiorrespiratorio. En cuestión de minutos, ¿verdad? Y el otro, ¿verdad?, que a lo mejor nunca se menciona tanto, la fatiga y el agotamiento. Resulta que el cuerpo, al no tener suficiente oxígeno, empieza a utilizar músculos adicionales en el cuello y en el tórax para forzar la entrada del aire, lo que le lleva a un colapso físico externo. Todo eso ocurre en minutos. Imagínate que dejas de respirar, ¿verdad? En resumen, es muy importante mantenernos respirando para poder vivir y no sufrir lesiones irreversibles. Espiritualmente pasa exactamente lo mismo. Debemos mantenernos orando para continuar viviendo y para no sufrir daños irreversibles. Ahora esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tú pasas en oración? ¿Llevas 5 minutos? ¿Llevas 10 minutos? ¿Llevas 1 hora? ¿Llevas 3 días, 15 días sin orar? Imagínate lo que pasa con tu cuerpo en tu vida espiritual, ¿verdad? Ahora empezamos a entender las 1,50,000 afectaciones que hay precisamente por eso, ¿verdad? En segundo lugar, ¿verdad?, el segundo pilar que nos habla este versículo dice que debe de ser con toda oración y súplica en el Espíritu. Resulta que hay mucha gente que le pide a Dios, pero desde luego que Dios no oye sus oraciones, ¿verdad?, porque no se realizan de la forma correcta. Nuestra oración debe estar alineada primeramente a su voluntad. Eso es lo primero que debe de ocurrir. Por ejemplo, Jesús, ¿verdad? Jesús mismo, Él era Dios. Y Él podía haberse brincado todas las trancas, ¿verdad? Y podía haber hecho lo que quisiera. Sin embargo, resulta que Jesús mismo nos dio el ejemplo de cómo Él hacía las cosas. Y después, pues ya nos decía que teníamos que hacerlo, ¿verdad? Vamos a Lucas 22:42. Vamos a ver cómo lo hacía Jesús. Porque Jesús no nada más era estar exigiendo, ¿verdad? Dice, Jesús tenía autoridad por esto, como veíamos la vez pasada. Y no porque Jesús nada más les exigiera, sino porque Él les predicaba con el ejemplo, ¿verdad? Es decir, su testimonio y sus palabras iban a la par. Lucas 22:42. Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús mismo dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y por qué Jesús tenía que decir eso? Pero era para ponernos el ejemplo de cómo tenemos que orar. ¿Cuántas veces tú has orado en las mismas palabras, verdad? Oye, Señor, yo quiero esto y esto y esto y esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso nos cuesta mucho trabajo. Ese no se haga mi voluntad significa morir a nosotros mismos. Oye, Señor, pero es que yo esperaba, es que yo quiero, es que yo no entiendo, ¿verdad? Hace rato hablábamos de ese tema. Oye, Señor, pero ¿por qué me pasan a mí? ¿Por qué viene esto, verdad? No lo entiendo. Pero hágase mi voluntad, hágase tu voluntad y no la mía, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que entender. Hay que recordar que la oración es el arma secreta del cristiano, pero hay que saberla usar. No cualquiera sabe usar la oración. Por eso aquí dice cómo tenemos que hacer esta oración. Dice que tiene que ser en el Espíritu. Y si tú eres un poquito analítico, ¿verdad? Quiero que veas con qué está escrito, ¿verdad?, esa palabra Espíritu en la Biblia, ¿verdad? Ahorita el pasaje que vimos está escrito con E mayúscula. No es cualquier espíritu. Eso significa, ¿verdad?, que es el Espíritu Santo. Hay mucha gente que ora así con el espíritu de la carne y con otros espíritus, pero no hay que ver con el Espíritu Santo. Acuérdate que tiene que tener, cuando tú oras en el Espíritu, se alinea nuestra oración con Él. Tienen que tener los 3 factores de la voluntad directiva.
Hay una voluntad que es permisiva, es cuando Dios de plano te deja que hagas lo que tú quieras, ¿verdad? Bueno, si no quieres obedecer, pues vete por el camino que quieras, ¿verdad? Pero si quieres seguir alineado a su voluntad, tiene que tener 3 factores. Acuérdate que debes de tener la aprobación de Dios, la guía y la dirección de Dios. Nunca en su voluntad permisiva. Cuando quieras realmente que Dios te bendiga, ¿verdad? Debes tener su aprobación, debes tener su guía y su dirección. Debemos reconocer, ¿verdad? Que para que tú puedas alinearte, tú sabes cómo alinear tu voluntad con la voluntad de Dios. Eso es lo más difícil para un cristiano. Los cristianos no sabemos ni siquiera cómo pedirle. Vamos a Romanos 8:26. Debemos reconocer que muchas veces ni siquiera sabemos cómo pedir conforme a su voluntad, no la nuestra, ¿verdad? Eso no es malo. Romanos 8:26. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso es la parte importante. El que no sepas hacer las cosas, el que no sepas orar, no es malo, ¿eh? Déjame decirte que eso no es malo. Al contrario, Dios ya lo sabe y quiere que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para pedirle que nos dé la sabiduría y la gracia para pedir de acuerdo con su voluntad. No tiene nada de malo el que no sepamos. Dios sabe que nosotros nos falta mucho por aprender. Por eso dice aquí, ¿verdad? ¿Cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Qué crees? No es un misterio, eso nos pasa a todos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo, por ejemplo, ¿verdad? Que trabajo en una empresa japonesa, ¿verdad? He aprendido 2, 3 palabras en japonés, pero cuando los oigo hablar, digo, no les entiendo nada. Y es lo que digo, o sea, si me pusieran a tratar de explicar lo que yo creo, lo que yo pienso en japonés, pues entro en shock. No tengo idea de cómo se hace. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, pero yo sí sé, no te preocupes. Y entonces traduce todo ese mensaje y se lo lleva al Padre. Por eso nosotros, ¿verdad? Como dice aquí, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo sí sabe. El Espíritu Santo dice aquí bien claro, intercede. ¿Sabes cómo intercede? Aquí hay varias formas, ¿verdad? Cómo el Espíritu intercede. Dice, en primer lugar, porque el Espíritu Santo sí sabe cómo hacerlo. El Espíritu Santo no tiene idea, ¿eh? No solamente que tenga una idea, sabe exactamente cómo tienes que orar. Y alinea nuestras peticiones con la voluntad de Dios para que tengas oraciones contestadas. Hace rato hablamos de eso, ¿verdad? Dios sí te contesta. Gracias a Dios porque Dios nos contesta. Porque el Espíritu Santo efectivamente nos alinea, ¿verdad? Resulta que el segundo factor, ¿verdad? De cómo intercede el Espíritu Santo, y yo creo que es la más maravillosa de todas. Resulta que el Espíritu Santo está de nuestro lado. ¿Verdad? Qué hermoso que el Espíritu Santo esté de tu lado. Imagínate que lo tuvieras en contra. Resulta que el Espíritu Santo no es egoísta. Es decir, siempre está dispuesto a ayudarnos. Uno de los problemas más trágicos de los seres humanos es el egoísmo. Por el que no queremos compartir con los demás. No, pues si a mí me costó porque le cueste a él, ¿no? Hay gente que sabe mucho, pero no quiere que nadie más tenga ese conocimiento. Inclusive en las abuelitas, ¿verdad? Prefiero llevármelo a la tumba, ¿verdad? Pero esos secretos no pasan de aquí. En todos lados hay, en todas las generaciones, ¿verdad? Imagínate solamente por un momento que el Espíritu Santo fuera como nosotros. Y cuando fuéramos a pedirle ayuda, nos ignorara, ¿verdad? Imagínate que se pusiera a pensar, es que le sufra un rato, así como yo le sufrí, ¿verdad? Definitivamente no había forma de establecer comunicación con Dios. Gracias a Dios, porque el Espíritu Santo siempre tiene la actitud de ayudarnos. Siempre está con nosotros. Y vamos a ver la tercera, ¿verdad? Y la más importante de todas, ¿verdad? El Espíritu Santo siempre tiene disponibilidad completa. Qué interesante es esto, ¿eh? ¿Sabes qué significa la disponibilidad completa? Y en términos sencillos, está contigo las 24 horas del día.
Los 7 días de la semana, los 365 días del año. A lo mejor tú no te das cuenta, pero esto es increíble y realmente maravilloso. El que tú tengas una ayuda todo el tiempo es algo que no tiene precio. Para entender mejor todo esto, ¿verdad? Porque hablar de este tipo de términos, ¿verdad? Muchas veces estamos tan acostumbrados a oírlos que pues ya nos parece algo pues trivial, ¿no? Sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Cuando tú contratas un servicio, por ejemplo, vas y contratas un servicio de internet. Hay algo que el proveedor de ese servicio tiene que darte y se llama un SLA. ¿Sabes qué es un SLA? Es un Service Level Agreement. Es un contrato en el que él te va a decir, mira, yo te voy a cobrar tanto y te voy a dar un porcentaje de servicio. Es el nivel del servicio, ¿verdad? Y es el porcentaje de disponibilidad que ofrece el proveedor por ese servicio. Resulta, ¿verdad?, que el SLA más común en la industria es el que es conocido como el 3/9. ¿Sabes lo que es el 3/9? Dice que él te da el 99.9% de disponibilidad. ¿Qué significa el 99.9%? Porque, pues digo, hemos oído eso muchas veces, ¿verdad? Resulta que él te ofrece un porcentaje al mes y te dice, en este mes, mi servicio, tengo permitido pasarme, ¿verdad? Tengo permitida un tiempo de inactividad de 43.8 minutos. Eso es un SLA de 3/9. Yo te ofrezco el servicio y tengo permitido, ¿verdad?, que 43 minutos, pues no voy a poder darte servicio, ¿verdad?, porque estoy en mantenimiento, porque estoy en unas 50,000 cosas. Resulta que hay empresas que son más exigentes y exigen, ¿verdad?, niveles más críticos. Es decir, ya no se van a 3/9, se llama 4/9. ¿Sabes qué es el 4/9? Lo mismo, 99.99. Y de la misma forma, ¿cuánto crees que te permiten? 4.38 minutos de inactividad al mes. Y así se va, ¿no? Pero no llegan al 100%. Desde luego que mientras más alto el nivel de número de 9 que le pongas a tu contrato, ¿verdad?, pues más alto va a ser el caro, más caro es el precio que te va a cobrar el proveedor. Ahora, ¿tú sabes cuál es el SLA del Espíritu Santo? ¿3/9? ¿4/9? Resulta que no hay 9. Te da el 100% de disponibilidad. Eso significa que no tiene tiempos de inactividad. Eso significa que nunca se va de pinta. Eso significa que nunca se pone en huelga. Jamás renuncia. Tampoco se cansa. Nunca está indispuesto. Nunca está en estado inconveniente. El otro día que nos fuimos de vacaciones, ¿verdad? Digo, nos pasó y tuvimos la oportunidad de ver, ¿verdad?, que hay mucha gente allá, pues que se dedican, se destrampan, ¿verdad?, y se pierden en los vicios. Y resulta que había un muchacho, un chavito, ¿verdad?, que se mete al mar y ese lo estaba llevando el mar. Y resulta que se mete el salvavidas y va y lo saca con la mamá. Y entonces ahí se acercan con el gerente y dice, oye, pues tenemos que reportar estos eventos. Sí, dice, háblale al papá. Y dice el gerente, no puedes ir con el papá. Ahorita está en estado inconveniente el señor. Está hasta atrás y no entiende nada. Si hubiera muerto el muchacho. Imagínate que el Espíritu Santo estuviera en estado inconveniente. No, pues ahorita no lo puedes molestar, pues ahorita no puedes, ¿verdad? Por eso, cuando nosotros vemos el nivel de servicio que tiene el Espíritu Santo y todo lo que Dios ha puesto, ¿verdad?, todos los medios de gracia, significa que nosotros ya tenemos todo para llegar hasta el mismísimo trono de la gracia. Dios ya proveyó el camino, la forma y absolutamente todos los medios para llegar a su presencia. Por lo que entonces ya no hay pretextos. Sencillamente no llega el que no quiere. Es muy fácil. El tercer pilar que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad?, es la actitud de la oración. Aquí en Efesios 6, ¿verdad?, dice, velando en ello con toda perseverancia. ¿Sabes qué significa ese velar? Aquí la palabra velando viene del griego agrupneo, que significa mantenerse despierto, abstenerse de dormir. Eso significa ese velar. Significa
que no permitas que te venza el sueño, ni siquiera que empieces a cabecear. Vamos a Proverbios 6:4. Qué hermosa es la Biblia, porque en la Biblia está contenido todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Dice aquí en Proverbios, capítulo 6 y versículo 4, ¿verdad? Algo bien interesante. Y es un mandamiento, no dice, ahí si quieres, ¿verdad? Y cuando puedas. No des sueño a tus ojos, ni dejes que tus párpados se cierren. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados des adormecimiento. Dice también aquí, ¿verdad? ¿Qué significa ese que no des sueño a tus ojos? Pues lo mismo, habla acerca de velar. Ahora, resulta que el sueño viene por lo general. ¿Sabes por qué viene el sueño a la vida de la gente? Por el cansancio. Pero el adormecimiento es muy diferente, ¿eh? La palabra adormecimiento viene del hebreo, fíjate qué interesante, tenumá, que significa relajarse, cabecear y dormitar. Resulta, ¿verdad?, que hay un grupo de medicamentos que tienen esa función. Se llaman las anestesias. La función de una anestesia, dice, es adormecer, es bloquear las señales nerviosas para insensibilizar hasta perder el conocimiento. Pues es una anestesia. Resulta, ¿verdad?, que hoy en la actualidad hay muchas enseñanzas que son anestesias. Hacen precisamente eso, bloquean las señales nerviosas. Entiéndase nuestra comunión con Dios, ¿verdad? Y por eso un cristiano, pues deja de ver, y deja de oír, y deja de sentir también la presencia de Dios. Pues ya no se dan cuenta. Tú hablas con una persona que está desmayada, que está en un quirófano, pues no sabe nada, no se queja, no dice, pues me duele, no se hace a un lado. Por eso, ¿verdad?, es que Dios nos da una advertencia muy clara para cuidar nuestros sentidos, para evitar que empecemos a adormecernos. Vamos a Proverbios capítulo 19 y versículo 27. Y aquí también es una instrucción, no está hablando acerca de algo que pudiera pasar, ¿verdad? Dice, nos da un mandamiento muy claro. Dice, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Aquí dice bien claro, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas. Esa misma palabra cesa, ¿verdad?, en hebreo, porque digo, lo primero que haces, ¿qué viene a tu mente cuando te dicen cesa? Pues detenerte, ¿verdad? Pero resulta que la palabra cesar en hebreo es hadal. Y esa palabra significa literal abandonar para no escuchar y no oír. Eso significa correrle al pecado. No solamente esta parte de los oídos, ¿verdad? Es alejarte de ahí para no ser parte del pecado. Imagínate, ¿verdad? Por eso es bien clara aquí la Biblia. Cesa, hijo mío. Es decir, quítate, córrele. No te quedes ahí, ¿verdad? No es nada más taparse los oídos y decir, pues aquí no pasó nada. No puedes estar en medio del pecado, ¿verdad? Eso fue precisamente lo que hizo José con la esposa de Potifar. Vamos a Génesis 39. Y bueno, vamos a hacer un resumen muy rápido, ¿verdad? Versículos 10 al 12, pero cuando José llega a trabajar a este lugar, pues él fue vendido como esclavo. ¿Y eso es por qué fue vendido como esclavo? Por su fidelidad. Porque él quería poner a Dios en primer lugar. Y resulta, ¿verdad?, que lo venden como esclavo y llegan y lo compran como esclavo. Imagínate a José, ¿verdad? Oye, señor, pues no entiendo. Era para que no lo dejaran irse y lo venden. Y para que no lo compraran y lo compran. Y luego trabaja en un lugar, ¿verdad?, con una persona muy importante de ahí del pueblo de los egipcios, ¿verdad? Y todavía peor, pues resulta que ahí, pues una señora, ¿verdad?, imprudente, estaba insistiendo, ¿verdad? Versículo 10. Dice, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Resulta que dice, hablándole ella a José, ¿cuándo? Cada día. Todo el tiempo estaba insistiendo. Dice, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella, ¿verdad?
Dice el versículo 11. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Ya en alguna ocasión analizamos esto, ¿verdad? Aconteció que él entró un día en la casa pues, para hacer su oficio, pues como todos los días. Pero resulta que José notó algo diferente. No había nadie de los de casa ahí. No nada más el jardinero, no nada más el panadero, porque era una casa grande, ¿eh? Dice, no había nadie. Qué curioso, ¿verdad? Que no había nadie, ¿verdad? Oye, Juanita, pues no vino. Oye, este tampoco. Oye, el jardinero, pues tampoco. Pues bueno, dijo José, pues vamos a seguir, ¿no? Yo vine a trabajar, ¿verdad? ¿Y qué pasa en el versículo 12? Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. José entendía que hay momentos en los que es necesario, como dice aquí, córrele. No te puedes quedar ahí, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si José se hubiera, a ver, señora, vamos a tratar de hacerla entender, ¿verdad? Pues no. Si él no corre, si él no huye, hubiera habido un problema. Y esto le trajo un problema muy grave por su fidelidad y por la perseverancia que él tenía, precisamente por esto, ¿verdad? Pero dice que él hizo lo mismo, pues le tuvo que correr. Por eso dice este versículo que hay que hacerlo con toda perseverancia. Sí, sí, tienes que velar, pero tienes que perseverar. No solamente, yo como le decía, no solamente es llegar, es permanecer ahí. Y ese es todo un reto diferente, ¿verdad? No solamente es llegar al trono de la gracia. Resulta que había muchos sacerdotes en la antigüedad que llegaban al trono de la gracia y se presentaban. No, pues yo vengo santo y yo vengo esto y el otro, ¿verdad? Y dejaban de sonarse las campanitas y adiós. No solamente es entrar al trono de la gracia, hay que perseverar en el trono de la gracia. Hay que velar con perseverancia, ¿verdad? No solamente se refiere a estar despierto, sino además con la actitud correcta para presentarte delante de Dios. Así debemos de estar, ¿verdad? Con una actitud humilde, con la intención de aprender. No podemos presentarnos como con soberbia, ¿verdad? Como los ladrones que fueron crucificados al lado de Jesús, ¿verdad? Dice uno, tenía una actitud correcta, el otro no. El otro tenía una actitud soberbia. Oye, bájate de la cruz y pues bájame a mí. Por eso Jesús no se dignó a decirle nada, ¿verdad? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 5. Vamos a ver qué interesante. Y cómo dice aquí, ¿verdad? En Pedro, la actitud que debemos tener. Y todos, ¿verdad? Por eso aquí enfatiza mucho eso, ¿verdad? Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y fíjense cómo empieza, ¿verdad? Al principio dice jóvenes, están sujetos a los ancianos. Bueno, no está bien, ¿verdad? Y después dice algo bien claro, pero todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si algo Dios no permite en su presencia son los soberbios. Y soberbios no solamente inconversos, ¿eh? Hay muchos hijos de Dios que quieren presentarse de la forma más soberbia delante de Dios. Una de las cosas más importantes, ¿verdad? Es que la oración establece la comunión, la comunicación directamente con Dios. Si vamos a estar en su presencia, no podemos ir de mala gana, ni a la fuerza, ni por compromiso, o bostezando, o peor, durmiéndote. Por eso aquí menciona, ¿verdad? Que debe de ser velando, porque Dios sabe que nuestra carne, como dice aquí, es débil. Vamos a Mateo 26:41. ¿Se acuerdan cuando Jesús, Mateo 26, ¿verdad? Es el preámbulo de cuando ya iban a ir por Jesús. Y entonces dice Jesús está orando por algo muy serio, que era la salvación. Él le dijo, velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dice bien claro, Jesús les dijo, velad y orad. ¿Para qué? Pues nada más para que pierdan el tiempo, para que no les gane el sueño. Dice, para que no entréis en tentación. El espíritu sí, a la verdad está dispuesto, dice, pero tu carne es débil. ¿Sabes qué significa lo que tu carne es débil? Nunca debemos olvidar que la carne es débil. Eso significa que no debes de subestimarla. La carne siempre seguirá siendo la carne. Y mientras esté activa, va a ser lo único que sabe hacer. Es correrle al pecado. Eso es lo que hace la carne.
Esa es la lucha diaria del cristiano. Es todo un reto seguir la carrera. Como dicen en Hebreos, puesto los ojos en Jesús, porque tu carne te lleva para todos lados. Nuestra carne se desvía con cualquier cosita en el mundo. Por ejemplo, ¿verdad? Hay personas que se han dedicado a tener animales salvajes. El otro día estábamos viendo un video, ¿verdad? De una señora que va y se mete con los leones, ¿verdad? Y tiene jaguares y tiene panteras y él los acaricia y anda con ellos. Unas manos de este tamaño, ¿verdad? Parece almohada nada más la mano del león, ¿verdad? Pero imagínate todo esto, ¿verdad? Resulta que esos animales ni siquiera están en la calle. Sí los han llegado a controlar, no a domar, porque realmente no se doma, ¿verdad? Pero aún así, esos animales los tienen en un lugar especial, ¿verdad? ¿Has visto tú jaguares y leones y cocodrilos en la calle como si fueran mascotas? Pues no, ¿verdad? Todos tienen un lugar. Efectivamente, porque son eso, ¿verdad? Son animales salvajes, no son mascotas, ¿verdad? Y como tales, tienen que tener un lugar especial, ¿verdad? Como dice Colosenses 3:5. Vamos a Colosenses 3:5. Qué interesante es, ¿verdad? Nuevamente, otro mandamiento de Dios. No podemos echar en saco roto todo lo que Dios dice en su palabra. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y dice bien claro, haced morir. Eso significa, ¿verdad? Que así como los animales salvajes tienen un lugar que es el panteón, pues la carne también tiene un lugar. Resulta que también el lugar, ¿verdad? El lugar de la carne, pues es el panteón. Ahí es donde tiene que estar enterrada, ¿verdad? Hacedla morir, ¿verdad? Vamos a ver el cuarto de los pilares que nos habla aquí en este versículo. El cuarto es el alcance de la oración. Y vamos a ver qué interesante es todo esto. Porque muchas veces nosotros oramos ya de una forma mecánica, automatizada y hasta egoísta. Nada más oramos por nosotros, en mi mundo, y yo nada más veo por mí, y después de mí, y luego estoy yo, ¿verdad? Por eso aquí dice, ¿verdad? Que nuestra oración no solamente debe ser por nosotros mismos. Dice aquí bien claro, por todos los santos, no por algunos, no por los que te caigan bien. Dice por todos los santos, es decir, toda la comunidad de creyentes, ¿verdad? Que Dios ha puesto en su obra. Cuando dice por todos los santos, ¿verdad? Es literalmente por todos los hijos de Dios. Eso abarca desde los que permanecen fieles, pero también por aquellos, ¿verdad? Que una vez entregaron su vida a Cristo, pero que ya han desertado. Es decir, a los cansados, a los débiles, a los flacuchones y hasta los apóstatas. Por todos ellos, ¿verdad? Como ya hemos visto, ¿verdad? La vida de un cristiano no es fácil. Es una vida llena de retos y de problemas, ¿verdad? Es por eso, ¿verdad? Que muchos empiezan, pero muchos también desertan. De hecho, la gran mayoría han abandonado a su Señor. Lo han traicionado y se han vuelto atrás, se han vuelto para el mundo. Ahora, a nosotros no debe darnos gusto, ¿verdad? Ni alegrarnos cuando un hijo de Dios deserta, ni cuando se aparta. Al contrario, ahí debería encenderse, ¿verdad? Una alarma para acudir cuando alguien está en problemas. Por eso, ¿verdad? Aquí este versículo se refiere que oremos por todos los santos. De aquí la importancia, ¿verdad? De orar por todos los hermanos, por los 3 grupos de cristianos que existen. El primer grupo de cristianos, ¿verdad? Dice, tenemos que orar por los que se han apartado, por todos aquellos que se han caído. Nosotros, ¿verdad? Todos hemos sido participantes de muchas iglesias o de muchos grupos, ¿verdad? Que hoy por hoy ya no están. ¿Dónde está toda esa gente? Mucha gente se ha enfriado. Muchos se han apartado, incluso han apostatado de la fe y han negado a su Señor. Siendo cristianos. ¿Cómo es posible, verdad? Pero es posible. Una de las cosas más tristes y también más lamentables que le pueda pasar a un cristiano es caer de nuevo en la misma inmundicia de donde Dios ya lo había sacado. Como dice el corito, ¿verdad? Es aquel que teniendo la vista ya no quiere ver, se tapa los ojos. Oye, pues sí ves. Es el que se regresa al mundo, ¿verdad? De donde Dios ya lo había rescatado. Dios había hecho un trabajo extraordinario al sacarlo de ahí.
pues se vuelven a regresar. Es lógico, ¿verdad? Que un ciego pues no encuentre la salida, que no vea los colores ni la luz. Pero es totalmente inconcebible que una persona rescatada por Dios, que salió de la inmundicia, pueda regresarse de nuevo a donde estaba. No nos cabe en la cabeza, ¿verdad? Vamos a Romanos 6:21. Y aquí habla precisamente de esa exhortación, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que un cristiano, ¿verdad?, pueda regresarse otra vez a ese mismo mundo de inmundicia, ¿verdad? Romanos capítulo 6, versículo 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Dice, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? El fin de ellas es muerte. Y dice, es muerte, no fue muerte. Ni hubiera sido la muerte, no, es muerte. Realmente, como dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Como ya hemos visto, ¿verdad?, en ocasiones anteriores, un apóstata no es un inconverso. ¿Por qué un inconverso? Pues ni siquiera conoce a Dios. ¿Él cómo va a negar a alguien que no conoce? Sin embargo, el apóstata es alguien de la familia de Dios que lo traicionó, que se regresó al mundo, a la inmundicia de donde Dios ya lo había sacado. Vamos a Santiago 5:20, porque resulta, ¿verdad?, que muchas veces los cristianos malinterpretamos este versículo. ¿Qué pasa, verdad? Que nosotros muchas veces queremos hacer cosas que no nos competen, no nos corresponden. Vamos a Santiago capítulo 5 y versículo 20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Quién es el que hace volver al pecador del error de su camino? ¿Nosotros? Dios. Es Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero muchas veces como cristianos, ¿verdad?, que aún estamos luchando y que estamos caminando con Dios, a veces nos desesperamos al ver que la gente no reacciona. Queremos agarrarlos a bibliazos como sea, ¿verdad?, para que reaccionen, para que despierten y se den cuenta de su error. Sin embargo, no debemos olvidar que Dios nos mandó ¿a qué? A predicar el evangelio a los perdidos, no a convertir a los pecadores del mundo. Ese trabajo es exclusivamente del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no lo hace, nosotros mucho menos tenemos que hacerlo. Lo que sí podemos, ¿verdad?, y debemos hacer es orar. Ahí sí Dios nos pide que oremos, ¿verdad? Muchas veces los cristianos, ¿verdad?, en ocasiones, ¿verdad?, cuando le dicen, oiga, fíjese que tengo un problema, ¿verdad? ¿Qué hago, pastor, verdad? Pues vamos a ponernos a orar. Y entonces dicen, ay, así como que orar, pues yo esperaba algo así grande, ¿verdad? Por eso dicen los cristianos, pues solamente orar, como dando a entender que la oración, pues, es algo trivial, ¿verdad? Es como que es muy poco. Terminan diciendo, no muy convencidos, pues bueno, pues vamos a orar, ¿verdad? Diciendo como resignados, como si no hubiera más que hacer, ¿verdad? Sin embargo, acuérdate que la oración no es el peor es nada, ni tampoco es el último recurso. De hecho, es lo mejor que podamos hacer por un inconverso o por un hijo de Dios que se ha apartado. Porque la oración mueve cielo, mar y tierra para que donde quiera que la otra persona esté, empiece Dios a mover todas las cosas, ¿verdad? Y resulta, ¿verdad?, que no importa si la persona está hasta el otro lado del mundo. Dios no tiene fronteras. No importa si la persona está totalmente endurecida, ¿verdad? Dios no tiene límites. No importa si la persona no quiere saber nada de Dios. Incluso si dice que no cree en Dios y que no quiere oír nada de Él, ¿verdad? Para todos ellos, Dios tiene un trabajo especial y exclusivo. Vamos a Isaías 28:21. Y vamos a ver algo bien interesante, ¿verdad?, que menciona aquí en Isaías. Porque resulta que hay mucha gente que cree que porque están lejos, que porque están haciendo esto, que porque son los dueños y señores de su vida, ya Dios no va a hacer nada. Sin embargo, ¿verdad?, Dios tiene un trabajito especial. Vamos a Isaías 28:21 y vamos a ver el tamaño de este trabajo, ¿eh? Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón. Se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Qué interesante. Digo, y luego muchas veces lo hemos leído este pasaje, ¿verdad? Dice que Jehová se levantará, ¿verdad? Dice como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón.
Dice, y se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y su operación, su extraña operación. ¿Qué operación hace Dios? ¿Sabes cómo opera Dios? ¿Cómo trabaja Dios? Aquí dice cómo. Como en el valle de Gabaón. ¿Tú sabes qué pasó en el valle de Gabaón? ¿Sí lo tienes claro? Fue un día que no hay otro como él en toda la historia. En toda la historia de la creación. Resulta, ¿verdad? Vamos a Josué capítulo 10, versículos 10, 12 y 13. Pero resulta que ese día fue un día especial, que quedó grabado y marcado en el mundo que hoy conocemos. Vamos a Josué capítulo 10 y vamos a ver nada más el versículo 12. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Dice que pues Josué estaba peleando, Dios lo había mandado a pelear, pues él fue. Nada más que se le estaba acabando el tiempo, ¿verdad? Nuevamente está delimitado en el tiempo. Y resulta que Josué dijo, pues nos falta un montonal de cosas, ¿verdad, Señor? Y entonces dice Josué, se le hizo bien fácil. Dijo en presencia de todo su pueblo: Sol, ahí detente en Gabaón. Y tú, luna, en el valle de Ajalón. ¿Tú alguna vez le has pedido al sol y a la luna? Oye, espérate, necesito que te detengas ahí. Dame 5 minutos, no necesito más, ¿verdad? Resulta, ¿verdad? Que pues yo puedo decirle 1000 cosas al sol, pero realmente, y vamos a ver cómo dice aquí el versículo 13, ¿verdad? Que pasa algo extraordinario. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Qué extraordinario. No fueron 5 minutitos, ¿eh? ¿Qué hubiera pasado si hubieran sido 10 minutos? Hubieran pensado, pues fue un error. Dice aquí, ¿cuánto tiempo se detuvo? ¿Un día entero? Casi. Ese es el secreto de este versículo. Casi un día entero. Por ejemplo, ¿verdad? Digo, y nosotros tuvimos aquí la fortuna, ¿verdad? Mi abuelito nació un día 29 de febrero. Pero los meses de febrero no siempre tienen 29 días. ¿Cuándo tienen 29 días? Cada 4 años. ¿Y por qué 4 años? ¿De dónde salieron 4 años? ¿Y por qué no 3? ¿Y por qué no 2? ¿O por qué no 50? ¿Tú sabes en dónde está eso? Aquí está, lo acabamos de leer. Resulta, ¿verdad? Que el calendario que conocemos, que se llama gregoriano, ¿verdad? Se llama año bisiesto a cada 4 años y es para compensar, ellos le llaman un desfase en nuestro calendario y el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa al Sol. Se dieron cuenta que cuando empezaron a medirlo, ¿verdad? Nuestro calendario, ¿cuántos días marca? 365 días, como todos los años. Pero la Tierra no tarda 365 días. Se tarda 365 días con 5 horas, 48 minutos y 46 segundos en completar toda una vuelta. Es decir, casi 6 horas. Casi 6 horas que te sobran. ¿Cuántas horas tiene un día? 24. ¿Y si la divides entre 6? Ahí tienes los 4 años que tienes que completar para que completes ese día completo. Por eso cada 4 años le ponen un día al mes de febrero y tiene 29 días. Esa es la razón. Este ajuste es vital. No solamente es, oye, ¿y qué pasa si no le pongo 29 días a febrero? ¿Verdad? Pues que siga el curso del tiempo, ¿verdad? Resulta que este ajuste es vital para evitar que el calendario se desalinee con las estaciones naturales. Si no existieran los años bisiestos, en unas pocas décadas, ¿verdad? El mes de diciembre empezaría a coincidir pues, con la primavera en el hemisferio norte. Resulta, ¿verdad? Que la adición del año bisiesto no compensa completamente el cambio de las estaciones. En nuestro calendario gregoriano, ¿verdad? Todavía faltarían 3.323 años para que todavía tuviéramos una diferencia de otro año, de otro día. Pero pues obviamente nosotros no llegamos a 3.223 días, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa?
que pues es suficiente con que cada 4 años hagamos estas correcciones y los pocos milisegundos que van quedando, pues se van acumulando para los siguientes milenios, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Vemos que la Biblia no se equivoca cuando dice ninguna palabra, dice y casi se apresuró a ponerse un día completo. Ahí está la explicación. Hay gente que le pregunta, ¿verdad? La gente, oye, ¿y dónde salió el año bisiesto? Y pues, ¿por qué cada 4 años? ¿Y por qué no 50, verdad? Porque tiene una explicación y todo eso lo hizo Dios. Ese es el sello que Dios dejó en la Biblia. El segundo grupo de cristianos por el que debemos orar, por los que andan entre azul y buenas noches. Estos son, como dice la Biblia, los de doble ánimo, los inconstantes. Un día quieren servir a Dios con todo su corazón, ¿verdad? Amanecieron con todas las pilas, pero mañana se levantan más fríos que el congelador. Un cristiano que no se alimenta de la sana doctrina, o peor aún, que ni siquiera se alimenta, pues claro que no se va a fortalecer. Va a crecer todo flaco, débil, desnutrido, e inclusive, ¿verdad? Sin duda va a caer con los primeros embates del diablo. Una persona anémica no tiene fuerza. O sea, las primeras que se lleva, ¿verdad? Una persona que tiene SIDA, precisamente ese es su problema. Tiene tan bajos recursos, tan bajas defensas, que llega una gripita y pues se los anda llevando. Lo mismo pasa, ¿verdad? Nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados, viendo cómo se hacen hijos de Dios anémicos, que se empiezan a alejar del camino correcto, ¿verdad? Sin lugar a dudas, ¿verdad? Si siguen así, van a caer y van a terminar por apartarse. Vamos a Hebreos 10:25. Vamos a ver la clave. ¿Qué pasa, verdad? ¿Por qué Dios, como dice aquí, es que la Biblia no solamente nos da las instrucciones, sino nos da el por qué hace las cosas, ¿verdad? Cuando Dios dice algo, siempre tiene un montón de justificaciones que hace que entendamos todo esto, ¿verdad? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquí dice cuál es la clave. ¿Por qué hay cristianos flacuchones? Pues hay cristianos que sencillamente se sienten autosuficientes. No, pues es que yo aquí leo mi Biblia y me desentiendo del mundo y aquí todo no pasó. Dice bien claro, no dejando de congregarnos. Como algunos tienen por costumbre, dice, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahorita hablábamos de eso. Pues nosotros vemos que ese día ya está bien cerca, ¿verdad? Dice, tanto más debes de congregarte. Ahora, ¿por qué tienes que congregarte? ¿Sabes cuáles son las 7 bendiciones de congregarte como iglesia? Número 1, para amarse los unos a los otros. Eso es lo más importante, ¿verdad? Vamos al libro de Juan, capítulo 13 y versículo 34. Como dijo un pastor, ¿verdad? Y se me hace bien curioso. Es el 11º mandamiento. Juan 13:34. Oye, ¿cómo que el 11º mandamiento? Y lo cuestionaron, ¿eh? Dice, oye, ¿cómo es posible, verdad? Qué ignorancia de la palabra de Dios. ¿Cómo el 11º mandamiento? Y empezó, ¿verdad? Es una forma nada más de decirlo, ¿verdad? Pero es algo que a esa gente no se le olvidó. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como ya os lo he. Como yo os he amado. Yo los he amado, que también os améis unos a otros. Jesús mismo les dijo, un mandamiento nuevo os doy, dice que os améis unos a otros. ¿Sabes para qué tienes que congregarte? Pues para amarte unos a otros. No para andarte criticando, no para andarte chismeando, no para andarte vivoreando. Es para amarnos unos a otros. Eso es para lo que Dios nos puso, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver qué es eso de amarnos unos a otros, ¿verdad? En segundo lugar, tenemos que congregarnos, dice, llevando los unos las cargas de los otros. Gálatas, capítulo 6 y versículo 2. Resulta, ¿verdad? Que no, Gálatas 6:2. No solamente tenemos que congregarnos, ¿verdad? Para amarnos. Esto es algo vital. Ahorita veíamos que somos seres humanos, ¿verdad? Y que todos fallamos. Aquí no hay seres perfectos. El único que fue Jesucristo y pues no era un hombre, ¿verdad? Era Dios. Pero ¿qué pasa con todos los demás? Para que obviamente te restaure, ¿verdad? Gálatas capítulo 6 y versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Dice, y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál era la ley de Cristo? Pues que nos amemos los unos a los otros.
Dice, por eso debemos de sobrellevar. Ese sobrellevar no es que andes cargando tú todas las penas de todo el mundo. Es que nosotros nos exhortamos con la palabra de Dios para que podamos llevarlo. Quien realmente soporta y lleva todo eso, pues es Dios mismo, ¿verdad? No solamente hay que soportarnos, ¿verdad? Hay que alentarnos unos a otros. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 11. No solamente hay que llevar las cargas, porque sí, definitivamente todos somos diferentes y todos tenemos cola que nos pisen, dice. Pero tenemos nosotros que alentarnos los unos a los otros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Eso es lo que tenemos que hacer. Alentarnos, animarnos, dice, y edificarnos unos a otros. Eso es la parte más importante. Tenemos nosotros que estar haciendo las cosas para Dios. ¿A qué lo vas a alentar? ¿Cómo alientas a una persona? Como decía Pablo, con la consolación, que yo he sido consolado, los consuelo a ustedes con la palabra de Dios. Por eso hay tantos problemas, ¿verdad? En las iglesias, porque en lugar de ponerse a buscar la palabra de Dios, pues luego se vuelven, como decía Jesús, ¿verdad? Han hecho de mi casa una cueva de ladrones. Ya aparece Amazon, ¿verdad? Vendiendo cuanta cosa no se les ocurre, ¿verdad? Pero de la Biblia no conoce nada. En cuarto lugar, ¿cuál es la bendición, la cuarta bendición de reunirse, pues velando unos por otros? Vamos a Filipenses 2:4. Cuando nosotros estamos buscando, como dice aquí, el bienestar del otro, no nada más el nuestro, ¿verdad? Filipenses capítulo 2 y versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Por lo de los otros. Si tú estás viendo que tu hermano está cayendo, como dice aquí, pues tienes luego que estar velando por él. Aguas, te vas a ir al agujero, ¿verdad? Ahí está el león. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y ahora, no solamente es velar por él, ¿verdad? Como veíamos ahorita, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? La quinta bendición, pues orar unos por otros. Vamos a Santiago capítulo 5 y versículo 16. Qué hermoso es cuando Dios nos muestra cuál es nuestra razón de ser en la iglesia. Hay gente que va y no sabe ni para qué va. Van por compromiso, van por religión, van por costumbre, pero no saben a qué van a la iglesia. Santiago capítulo 5 y versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quieres saber para qué tienes que orar? Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Porque hay cosas que ni siquiera sabemos que hace la oración. Eso es lo que tenemos que saber, que si Dios nos puso a orar es porque la oración eficaz del justo puede mucho. No tenemos por qué limitar a la oración, ¿verdad? La sexta bendición, ¿verdad? Vamos a Colosenses 3:13. Soportándonos unos a otros. Esto es parte de lo que ya veíamos ahorita, ¿verdad? Y no solamente es soportándonos, dice perdonándonos. Vamos a ver Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Una de las cosas más importantes de la iglesia, como dice, soportándonos, pero no es aguantándote, porque un día vas a reventar, ¿verdad? Es como una olla express, y tú le echas presión y presión, pues un día te va a reventar en las manos. No es nada más soportar. Dice aquí, es canalizar todo eso, dice, y perdonándonos unos a otros. Dice bien claro, si alguno tuviera queja contra otro, pues vete ahí al juzgado de lo familiar y pues levantas un acta, ¿verdad? Dice, de la manera que Cristo nos perdonó, así hacedlo vosotros. Y ya, eso es lo que tenemos que hacer. No andarlo cuestionando, juzgando y diciendo, es que tienes que hacerlo. A nosotros tenemos que perdonarlo como Cristo nos ha perdonado a nosotros, ¿verdad? Una vez que tú recuerdas cómo Cristo te perdonó a ti, se te olvidan todos los pretextos. Te bajas de la silla del juez, ¿verdad? Y la séptima bendición, exhortándonos unos a otros. Vamos a Hebreos capítulo 3 y versículo 13. Qué hermoso es que tengas a alguien que está velando por ti, que te está apoyando, que está al pie del cañón.
Si nosotros estamos aquí, hoy todavía firmes, es porque hay mucha oración atrás de nosotros. Gracias a Dios por todos esos soldados de oración que están atrás. Hebreos 3:13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esa es la razón de la iglesia. Tenemos que estar exhortándonos los unos a los otros, dice, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Pues claro, una persona que no tiene soporte, que no están orando, va a terminar en el engaño del pecado. Como hoy hemos visto, ¿verdad? Como muchas iglesias han pasado. Gente que empezó muy bien y ahora están pues todos perdidos, inclusive apostatando, ¿verdad? Diciendo cosas que en sus inicios ni por equivocación, ¿verdad? Ese es el engaño del pecado. Te engaña por cualquier circunstancia, ¿verdad? Por eso tenemos que estar congregándonos para exhortarnos, para velar, para orar, porque eso es lo más importante, ¿verdad? Vamos a ver el tercer grupo, ¿verdad? ¿Sabes por quién debes de orar? Por los que aún siguen fieles. Una de las cosas más difíciles de la vida cristiana es permanecer. Es continuar a pesar de los ataques, a pesar de los obstáculos, y aún así, seguir de pie y caminando fiel. Como dice aquí, ¿verdad? Vamos a 1 Timoteo 5:17. Cuando alguien realmente ha permanecido de esta forma por los años, ¿verdad? Como dice aquí en Timoteo, eso no es digno de honor, sino de hasta de doble honor. Vamos a 1 Timoteo capítulo 5 y versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los ancianos, ¿y sabes qué significa ancianos? No los viejitos, Significa la gente que ha pasado por todas esas cosas, por todas esas pruebas y han salido adelante. Sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Es decir, cuando una persona se dedica a hacer las cosas para Dios, ¿verdad? Y ha salido y una y otra, no es fácil. Porque Satanás ha estado golpeando duramente. Sin embargo, sigue ahí en la lucha, ¿verdad? Hay que orar por esa gente, ¿verdad? Vamos a Efesios 6:19. Y eso es lo mismo que yo siento, ¿verdad? Lo mismo que decía Pablo. Pues por mí, para que me sea dada palabra, ¿verdad? A fin de que todo lo que hagamos, pues sea dirigido por Dios. Efesios capítulo 6, versículo 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Tenemos que estar orando, como dice, unos por otros. Tenemos que entender esto, nadie está exento de caer. Puede ser en cualquier momento y a cualquier hora. Por eso mismo, pues tenemos que estar orando unos por otros. Porque Satanás está buscando la peor rendijita, ¿verdad? Por eso, como decía Pablo, ¿verdad? El que piensa estar firme, pues mire que no caiga. Nadie, ¿verdad? Está exento y no podemos confiarnos nunca. Ni siquiera tantito, ni siquiera por un momento. Nunca dejes de poner tu vista en Jesús. Vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que pudimos ver el día de hoy. Bendito y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por toda la gente que ha estado orando por nosotros, que sigue orando por nosotros, Señor. Gracias por todos tus hijos, por esa iglesia, por toda la gente, Señor, que tú has permitido que sigan todavía hasta la fecha. Te pedimos, Señor, por todos aquellos pastores, por toda aquella gente que te sigue fielmente, Señor. Tú fortalécelos, tú guárdalos, tú protégelos y permite que puedan permanecer fieles hasta que tú vengas por nosotros. También te pedimos por todos aquellos, Señor, que en alguna ocasión fueron también parte de tu familia, Señor, que hoy se han apartado, que se han alejado. Te pedimos para que tú vuelvas a calentar sus corazones, los traigas a tus pies y puedan servirte fielmente, Señor. Y también por aquellas personas que aún no han entregado su vida a ti. Te pedimos para que tú los guardes, para que tú los protejas de los ataques de Satanás y para que abras sus ojos, Señor, para que tú les des entendimiento, para que tú les devuelvas sus sentidos, para que puedan verte, para que puedan oírte, para que puedan sentirte, Señor, puedan recibirte y puedan entregarte su vida. Te pedimos también para que tú, Señor, tú trabajes con ellos, para que tú los limpies, Señor, los traigas de las tinieblas a tu luz admirable y también los hagas ser siervos usados con todo tu poder para tu honra y para tu gloria. Te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros, para que tú nos guardes, guarda nuestro corazón y ayúdanos a ser fieles hasta que tú vengas por nosotros.
Te lo pedimos todo y te damos las gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Terminamos.